Rubén, por acompañarnos. Antes de presentárselos, quería hacer un par de avisos parroquiales que son importantes para nosotros porque ustedes saben que a fin de año vamos a tener, a fin de agosto tenemos nuestro evento Forum. El evento Forum es un evento que estamos lanzando de 2 días por primera vez para festejar los 30 años de nuestra fundación. Ustedes saben, nosotros somos 3 fundaciones. La fundación original, Fundese, fue creada hace 30 años y lo queríamos festejar a lo grande, con un evento que va a arrancar de una competencia de equipo, que es nuestra tradicional competencia de equipo que ustedes conocen, con la presencia de 2 conferencistas del MIT que nos van a estar acompañando y un poco liderando la agenda del contenido y desafiando a la audiencia, con 3 lanzamientos de impacto. No vamos a hacer una conferencia de conferencistas, sino que vamos a estar presentando en sociedad de herramientas de gestión con impacto en la agenda de todos nosotros y todas nuestras empresas. Estamos lanzando el premio a la innovación, el premio nacional a la calidad de innovación, el premio nacional a la gestión de directorios, y estamos lanzando el observatorio de la competitividad. Lo estamos haciendo junto con el INTI, la subsecretaría PYME, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el plan calidad. Es un lanzamiento de impacto que creo que va a armar una muy linda y divertida agenda. Van a estar estructurados alrededor de 8 bloques. En los 8 bloques, nuestras 8 comunidades de voluntarios han estado trabajando muy duro durante todo un año para preparar estos bloques. Tiene una dinámica que les cuento más adelante, pero también vamos a hacer participar a CEOs y líderes, 24 personas de formadores de opinión que van a estar de alguna forma reaccionando a nuestros contenidos e interactuando con la audiencia. Esto va a ser el 29 y 30 de agosto, 2 días enteros en el Centro Cultural de la Ciencia. ¿Sí? Esto es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y organizándonos a través del famoso triángulo de sábado, empresarios, académicos y funcionarios, discutiendo sobre básicamente 2 vectores. En cada vector, un keynote speaker del MIT. En el caso del vector del primer día de competitividad va a ser Jorge Guzmán. Va a lanzar los contenidos de un observatorio de la competitividad, de los problemas de la educación, de los desafíos del gobierno de las organizaciones y de los desafíos de gestión del talento. Y en el segundo día, Roberto Rigobón va a estar hablando sobre innovación, en 4 bloques que van a estar presentando el premio de la innovación, los desafíos de la gestión del conocimiento, transformación digital y gestión del cambio. Siempre trabajando y apoyados por la mentoría de nuestros referentes de lo que sería la mejora continua. Luciana Barrero, todos ustedes la conocen, vicepresidente de IPASE, y es la VP de transformación digital en todo Telefónica en el mundo y está liderando el proyecto. Raúl Molteni, nuestro director de gestión del cambio y la competencia de equipos. Y Jorge Ferreiro, que hasta hace un mes era director de innovación de 3M y que acabamos de incorporar a la Fundación en nuestro nuevo director de innovación de la Fundación. Y aprovecho a que por favor le demos un aplauso de bienvenida. Se vino a la Fundación por el cuádruple de sueldo, además, fue fácil conseguirlo. Él, en un momento creo que blanqueamos y estaba trabajando tanto como voluntario dentro de la Fundación. Empujó tanto el desarrollo del premio de la innovación que era cuestión de blanquearlo y decirle: vení, Jorge, quédate con nosotros. Así que estamos, y quedamos bien con 3M, no nos peleamos, no hubo ningún problema. Líderes de los principales organizadores, con formadores de opinión, con académicos que les comentaba, y los funcionarios invitados que ya tenemos. Cabrera nos dijo que no, pero ya está confirmado Lucio Castro, secretario de Transformación Productiva, está confirmado Lino Barañao, Marcos Ayerra, y seguimos luchando por el presidente a ver si puede venir, pero sabemos que va a tener una agenda muy política y muy complicada. Por supuesto, ahí en paralelo vamos a tener los agentes de cambio, o sea, todos los participantes de la competencia regional de equipos, ¿sí? Y vamos a interactuar a través de los distintos bloques que ya les comenté, mucho con la audiencia, ¿sí? Al fin y al cierre de este desayuno vamos a correr un test, ¿sí? Les pedimos a ustedes que después de escucharlo a Rubén, si pueden quedarse, porque vamos a hacer un par de preguntas macro y lo que queremos hacer es testear lo que va a ser el formato del foro, ¿sí? Queremos tener una interacción con la audiencia. La sala mayor del C3 tiene 500 personas. La interacción personal sería un gran desafío. Lo que tenemos que hacer es preguntas con respuestas múltiples en donde la audiencia va a votar por esas respuestas múltiples. Y después se mostrará en la pantalla
una torta del porcentaje de respuestas, como para provocar y hacer reaccionar a los speakers, a los panelistas, y de ahí hacer un ida y vuelta. Claramente no es un formato como el TEDx, pero sí queremos construir un formato propietario que nos caracterice y que de alguna forma recoja este posicionamiento sobre competitividad e innovación que queremos tener. Nos acompañan como socios, tenemos socios de peso, pero quería rescatar los patrocinantes que nos están acompañando, los Platinum, 3M y Tech, Inti Buenos Aires, los Oro, Taranto y Taza, los Silver, Banco Ciudad, OMIT, Telefónica, Río Uruguay Seguros, Terminal Zárate y United, y también nos está acompañando, y acá vi en los bloques los patrocinantes individuales de los bloques que van a tener suficiente exposición en los bloques, que son So Energy, Tenaris, Oleoductos del Valle, Firmenich, Accenture y 65, y desde ya les agradecemos todo su apoyo en este gran evento. Estamos muy emocionados, queremos reposicionar a la Fundación desde una plataforma muy sólida de la gestión de calidad hacia los desafíos de la competitividad, y ya vieron que en estos contenidos estamos siguiendo. No los aburro más y paso a presentar a nuestro speaker. Ustedes lo conocen, a Rubén Chernohovsky. Él es el dueño, presidente del grupo Newsan, que empezó en el 87 con su primer planta y ya tiene 8 plantas y emplea a 6.000 personas distribuidas por todo el país. Tiene una empresa de muchísimo impacto, ha generado empleo, y en este momento el grupo es el principal exportador, no solo de electrónicos de consumo masivo, sino también de productos de pesca. Sin aburrirlos más, les pido que me acompañen en recibir a Rubén con un fuerte aplauso. Básicamente pensaba que era de mi experiencia lo que quizá pudiera interesar. Creo que no creo que sea ni fuerte hablarles de las cuestiones técnicas, sino más bien contarles un poco cómo yo pienso y cómo pensé el desarrollo de mi carrera hasta llegar a lo que somos ahora. De todas maneras, estoy abierto a que dialoguemos y veamos si hay alguna cosa de interés específico de lo que nosotros hacemos que pueda ser de interés de alguno de ustedes, que con gusto, por supuesto, lo voy a contestar. Básicamente, cuando yo empecé mi carrera muy joven, mucho antes de fundar Newsan, que ya tiene más de 25 años, pasé por varias universidades, en general con sentido humanístico. Estudié filosofía, psicología, abogacía, no terminé ninguna carrera, y paralelamente siempre tuve interés por el comercio. Mis abuelos son inmigrantes de la zona alrededor de Rusia, se radicaron en la provincia de Buenos Aires a principios del siglo XX. Terminaron como muchos de los inmigrantes judíos haciendo comercio, tenían un almacén mayorista, y de ahí devino una compañía exportadora de cereales en el sur de Bahía Blanca, en un pueblito que se llamaba Strueder. Casi sin idioma empezaron, de ahí tuvieron a sus hijos profesionales. Esto es la familia paterna, y la familia materna parecido, casi todos hijos de primera generación de argentinos, todos profesionales. Mi madre era bioquímica, mi padre era odontólogo, y en un hogar de clase media me fui desarrollando y teniendo paralelamente la exigencia de tener que ser profesional, porque eso era lo que uno podía llevar encima de sí si tenía que emigrar, como muchas de las familias judías han emigrado alrededor del mundo por todas las circunstancias históricas que todos conocemos. Bueno, entre el mandato de ser profesional y mi inclinación comercial, finalmente se impuso mi aspecto, digamos, de desarrollo hoy empresario. Al principio era comercial. Mi padre, después de 20 y tantos años de odontólogo, dejó la carrera para dedicarse a la misma actividad que mi abuelo, que era al final importación de productos alimenticios. Importamos frutas secas y desecadas, y exportación de productos alimenticios, exportación de ajo, cebolla y demás así. Mi padre, a los
50 años aproximadamente dejó la odontología para empezar a dedicarse al comercio, y mientras yo estudiaba psicología, cuando tenía 20 y tantos años, empecé a trabajar con alguien que conocí en la universidad, que construía. Empecé a trabajar como vendedor de departamentos, hacer mis primeros pesos, y después con eso que ahorré decidí independizarme y empezar una empresita que hacía lo mismo que la de mi padre, que era importación de alimentos. Esa empresita empezó a desarrollarse mucho, al punto tal que mi padre dejó la empresa en la que estaba como socio minoritario para incorporarse a trabajar conmigo en esta empresa que yo fundé, que en ese momento se llamaba Sin Alimenticio, que casualmente tenía al lado una compañía electrónica que era la que distribuía Sony, que se llamaba Continental, en la calle Alsina y Loria, en un depósito donde trabajaba yo con 3 empleados. Así empecé, de nada, digamos, con $10.000 que había ahorrado de la venta del departamento que había comprado con mi trabajo como vendedor de departamentos. De eso a hoy devino una empresa que factura entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales, con algún pico que tuvimos de 2.600 millones de dólares en el año 2015, que básicamente es una empresa industrial, tiene 8 plantas industriales, sin contar las plantas que usamos de terceros para todo lo que es procesamiento de la pesca. En realidad, cuando decimos que empleamos a 6.000 personas, son 3.200 directas y 2.800 con plantas que trabajan exclusivamente para nosotros, procesando productos de la pesca. Y, digamos, por mi parte, obviamente que cuando empecé no existía ni siquiera como un delirio la posibilidad de terminar teniendo un grupo que emplease el número de personas, ¿no? Entonces, como reflexión y para comentarles qué puede ser las cosas que inconscientemente a uno le permitieron llegar de esos, digamos, $10.000 iniciales a lo que hoy es una empresa que tiene un patrimonio neto de 400 millones de dólares, y que ahora le pertenece íntegramente a nuestra familia. Me pregunto qué fue lo que hizo que pudiéramos llegar hasta acá, ¿no? ¿Qué fue lo que me permitió construir esto, ¿no? Y creo que una de las cuestiones que por lo menos a mí siempre me interesó, digamos, tratando de juntar los aspectos que me inquietaban cuando era joven en la universidad y mi pensamiento era cómo construir relaciones y grupos de trabajo que me permitieran hacer un desarrollo, digamos, y que excedieran el trabajo unipersonal y la capacidad personal que yo podía aportarle a una organización. En ese sentido, creo que no hubiera podido haber hecho lo que hice si no hubiera podido seleccionar a la gente con la que me fui apoyando para ir construyendo lo que hoy es una organización totalmente profesionalizada. Yo te corrijo, no soy el presidente de la empresa, yo no, hace ya cerca de 2 años que dejé la presidencia, ni siquiera participo de los, digamos, grupos de trabajo ejecutivos, solamente estoy en el board y soy el chairman de la organización, porque en este último tiempo mi misión también es asegurar la continuidad más allá de mi presencia física, que por razones de edad estimo que no va a haber mucho tiempo en el cual yo pueda seguir colaborando. De manera que construí un grupo profesional, también tengo un board profesional que nos dirige, y en base a eso hoy podría decir que lo que yo estoy dejándole a mis hijos es una empresa que puede funcionar en sí misma, digamos, ¿no? Pero volviendo sobre lo que pensaba que podía ser interesante, a través del tiempo, yo creo que una de las cuestiones que nos permitieron llegar hasta acá fue la posibilidad de tener la adaptabilidad a lo que fueron los cambios permanentes de este país. En determinado momento, cuando yo inicio mi actividad en la industria electrónica, era porque un grupo del cual formaba parte un hermano de mi padre, un tío mío, se dedicaban a fabricar electrónica, y la Argentina había decidido que habría sus importaciones y consecuentemente su industria
dejaba de tener vigencia. Entonces, en la época del proceso, en los años 76, 77, y como yo estaba muy fuerte en importación de alimentos, decidieron que les gustaba la idea de asociarse conmigo, un joven empujador, para importar en ese momento una marca que se llamaba Sansui. La fábrica de ellos tuvo que cerrar y el negocio que armamos de importación fue altamente exitoso, de manera que fue, diría yo, mi primera experiencia de cómo una fábrica se cerraba. Para después de unos años, nuevamente un cambio y cierre de las importaciones y promoción de toda la industria de electrónica, o se instalaba en Tierra del Fuego o dejaba de tener vigencia. Entonces la opción era hacerse industrial. Cuando decidimos hacer una pequeña fábrica en Río Grande, era nuestra única alternativa para fabricar productos de audio, y al poco tiempo, viendo que todas las industrias se instalaban en Tierra del Fuego, que venía Aurora, Philips y todos los grandes, mi tío me dijo: mirá, yo preferiría salir porque ya me fundí una vez con la fábrica, tengo miedo que con todos estos grandes que vienen nos fundamos. Yo hasta el día de hoy no sé muy bien lo que es un transistor o un condensador, así que joven, y mi tío, que era el experto en electrónica, me decía: yo quiero largar. Decidimos vender la fábrica, que es la fábrica que actualmente es donde está instalado Philips, o sea que le vendimos la fábrica y parecía que nuestro destino era cerrar. Mi tío me dijo: bueno, seguí vos, te vendo mi parte. Había que seguir con el service y el stock que teníamos, pero no se podía importar. Empecé a desarrollar inmuebles, a construir edificios, y de golpe vino un ingeniero y me dijo: ¿por qué no vemos si alguien nos puede producir a Fasón, digamos? Y llegamos a un convenio con Continental, que era esa empresa que era mi vecino de cuando vendía alimentos, y empezamos a producir equipos en Tierra del Fuego, en una fábrica en Ushuaia, que hoy nos pertenece. Se fueron fundiendo todos y nosotros sobrevivimos a todas las crisis, y bueno, de ahí empezó mi experiencia industrial. Hasta ese momento yo era un joven comerciante con habilidades financieras. Y diría que desde esa experiencia fue como transformó un problema en una oportunidad. En ese momento me empecé a reconvertir en un industrial, primero fabricando en una fábrica de otros y después instalando nuestra propia fábrica, que en ese momento decidí hacerlo en Ushuaia, contra lo que todos hacían, que instalarse en Río Grande, que era la ciudad industrial. No había alternativa de, si no estabas en Tierra del Fuego no podías competir. Y actualmente también es así, toda la industria está radicada, con lo cual todos los beneficios que se tienen están trasladados a precios. Competimos todos con las mismas condiciones. Beneficios de los que, si quieren, después les explico, que no son tantos como la gente cree, digamos. Pero de esa pequeña industria que instalamos en Ushuaia, hoy es la planta más chica que tenemos. Hoy en Ushuaia nosotros tenemos 6 plantas, reconvertimos una planta que era de Aurora gigantesca. Tenemos una planta exclusivamente dedicada a inserción de componentes con alrededor de $100 millones en robótica. La tecnificación que tienen nuestras industrias es de absoluta excelencia y quizás superior a muchas de las plantas que hay, por ejemplo, en China, porque como la mano de obra es muy cara, es necesario tener alta tecnificación para poder ser competitivos. Nos distingue como grupo, que somos los más grandes del sector, nos distingue nuestra calidad industrial y nuestra escala. Somos definitivamente los más grandes y tenemos una gran especialización. Producimos no solo productos para nuestras marcas, que son diversas, Noblex, Philco, Atma, Siam y varias otras, sino que producimos para empresas internacionales como Motorola, Huawei, LG, y algunas otras. Luego de ese proceso industrial en Tierra del Fuego, que todavía hoy
sigue siendo, yo diría, el core business, frente a las restricciones de la importación que se produjeron durante todo el gobierno kirchnerista, como también vendíamos pequeños electrodomésticos con la marca Alma y no se podían importar, decidí hacer una planta y instalamos una planta en Campana de cero para la producción de pequeños electrodomésticos, y hace pocos años también reinauguramos Siam en Avellaneda, es una planta enorme de electromecánica donde producimos por ahora heladeras, pero seguramente vamos a ir a un desarrollo que va a incluir toda la línea blanca y probablemente motocicletas. No sabemos si vamos a hacer motocicletas en ese lugar o en alguna otra locación en la provincia de Buenos Aires. Y hablando de transformar problemas en oportunidades, cuando también apareció la restricción de divisas para la importación de insumos, contrario censo de lo que hicieron otros importadores, que prácticamente le compraban una factura a un exportador haciendo pasar una exportación por su empresa, pagando pequeñas comisiones, 7-8%, para de alguna manera ayudar al exportador, pero haciendo aparecer que hacían una exportación. Decidí armar una compañía exportadora, construí una asociación con una persona que conocía, que era un pequeño exportador de pesca, y hoy somos el mayor exportador de pesca del país. Exportamos cerca de 250 millones de dólares, y ahí es donde empleamos en forma indirecta alrededor de 2.800 personas, donde varias plantas trabajan solo para nosotros. Acabamos de inaugurar un frigorífico en Chubut, de última generación. Tenemos ahora numerosos barcos que son de propiedad del grupo. Al principio empezamos haciendo fundamentalmente trading, pero ahora ya somos también originantes. Tenemos participaciones en uno de los barcos más importantes que pesca merluza negra en Tierra del Fuego, que era de una compañía japonesa, y digamos es uno de los productos estrella en el mundo. Y en pesca tenemos proyectado un desarrollo muy grande de escala internacional. Tenemos alguna participación en algunas empresas de fuera de la Argentina, pero es ahí donde estoy poniendo mucho foco en el desarrollo. Paralelamente iniciamos actividades de exportación de maní, de frutas secas. De alguna manera volví a mis orígenes, siendo que en algún momento eso era simplemente una herramienta para conseguir dólares y para conseguir alguna utilidad. Hoy es un negocio en sí mismo y totalmente separado de la parte de electrodomésticos. En paralelo y como pensamiento central, siempre traté de ver cómo podía juntar esas inquietudes humanísticas con la actividad empresaria y el desarrollo económico, y digamos a través de inquietudes de mis hijos. En una oportunidad Nicolás, que es mi hijo mayor varón, fue al sur y me dijo qué le había parecido. Le dije, hacía mucho que no iba, y teníamos una reunión con algunos asesores, se sentó en la mesa y me dijo, ¿no leíste el mail que te mandé? O no. Dice, menos mal, porque la verdad me parece un poco menos que una palabra insultante lo que estás haciendo, porque no cuidas el medio ambiente y usaste el GoPor, que no es biodegradable. ¿Cómo haces eso? Y entonces en ese momento tuve una respuesta, yo diría, bastante inteligente como padre, porque hasta ahí todo lo que me decían siempre tendía a hacerme cargo y ver cómo yo lo arreglaba. Y dije, bueno, ya tenés alrededor de 30 años, si pensás que este es un problema, estaba terminando su carrera de arquitectura, le dije, resolvelo, digamos, lo dejo en tus manos, contá con mi apoyo. Pero la verdad que pensé que no iba a pasar nada, que iba a ser una charla ahí de paso de un hijo que mira las cosas del padre y siempre tienen algo para criticarlo, ¿no? Uno, eso es casi condición sine qua non de los hijos. Bueno, finalmente de esa charla devino hoy, tenemos una planta, en realidad él tiene una planta, en la cual yo le he apoyado que la tenga, que transformó lo que usábamos de telgopor en el reciclado de cartón. Usamos el cartón de todas las cajas de los insumos que vienen y muchos elementos desechables que hay en el sur, y usamos como si fueran hueveras, pero de una especie
espesor importante para proteger a todos los productos que hacemos. Es una planta ya importante, trajimos maquinaria de China, relevante, digamos, ocupa lo que era antes una planta de aire acondicionado, y todo lo que es material plástico también lo transformamos. O sea, la intención desde esa empresa que se llama Pulpac empezó con nuestra empresa, hoy trabaja para muchas compañías colegas, y la idea es trabajar nacionalmente en un programa de reciclado y ver cómo de esa manera contribuimos no solo desde el punto de vista económico en el resultado, sino a la sociedad desde el punto de vista de hacer lo que en otros países ya es una práctica instalada, digamos. Por el lado de lo social, una de mis hijas trabaja en una fundación dedicada a la educación. Nosotros pensamos que es relevante y casi indispensable pensar en cómo se achica la grieta que todos sabemos que existe entre nosotros que estamos acá pensando y desayunando muy bien, y los chicos que están acá a un par de cuadras viviendo como todos sabemos que viven, y que se refleja en las cosas que están pasando en las próximas elecciones. Creemos que no hay alternativa para este país si no se resuelve y no se, de alguna manera, se logra que toda esa gente pueda tener inclusión y pueda tener educación. En ese sentido, desde la empresa tenemos algunos programas para tratar de dar trabajo a gente excluida, incluido los problemas de diversidad sexual. O sea, tenemos un programa donde capacitamos a gente que está en una condición de exclusión para que puedan tener un oficio y puedan tener trabajo, y los ayudamos a que se instituyan en cooperativas, por ejemplo, para dar servicio de reparación de los productos. Entonces, ahí lo hacemos junto con Cáritas. Estamos haciendo programas de inclusión social, digamos. Entonces, atacamos medio ambiente, atacamos programas de inclusión y atacamos problemas de educación. Creemos que la misión que uno tiene no es solamente generar riqueza y generar trabajo, sino también posibilitar la inclusión, y creemos que no es un problema solamente del gobierno, sino es un problema de todos los agentes económicos y los que tenemos algún tipo de participación, que en general pensamos que son cosas que las tiene que resolver otro, y por lo menos por mi parte lo que me he dado cuenta a través de la vida, que la cosa empieza por lo que uno hace, y en ese sentido mi identidad se ha construido en gran parte a través del hacer, digamos, más que a través de, yo diría, del trabajo intelectual, que también lo tengo, pero digamos, finalmente mi construcción personal ha sido a través de lo que he hecho, que se expresa en mi trabajo empresario, digamos, más allá de mi rol como padre o como miembro de la sociedad. Y en ese lugar también trato de expresar este pensamiento, ¿no? En cómo nosotros construimos riqueza, cómo damos trabajo. Mi experiencia personal ha sido, no me ha ido bien cada vez que quise reservarme plata para tener un dinero en el exterior y dividir el riesgo, como clásicamente todos pensamos que hay que hacer. La verdad que yo tengo siempre jugadísimo en inversiones y en hacer cosas, cuando ya hace muchos años podría haberme dedicado a haber estructurado mi vida de una manera donde podría tener más tiempo para jugar al golf o a hacer cursos de cine. Siempre le metí muchísimo al hacer y a seguir invirtiendo, cosa que sigo haciendo, a veces con obstáculos y con cuestionamientos. Sabemos todo lo que implica que el régimen de Tierra del Fuego en ciertos sectores está altamente cuestionado, y en ese sentido hay un desconocimiento completo de lo que se ha hecho, de lo que hay y del costo fiscal. La gente digamos, hay un completo desconocimiento, digamos. El costo no es el costo que se piensa que hay, porque hay instituidos impuestos que antes no había y que se cuentan como costo fiscal, y que cuando uno da vuelta a toda esa película, desarmar todo eso sería un error, más allá de los intereses particulares, sería un horror, digamos, porque no hay noción de
de lo hecho y del esfuerzo hecho en construir lo que hemos construido. Bueno, tratamos de ser lo que somos, de ser genuinos y de construir una empresa perdurable en el tiempo que contribuya a la sociedad como agente de cambio y como agente digamos, de desarrollo. Y la verdad que pienso que lo estamos logrando, que eso somos y que así me siento orgulloso de todo lo que durante estos 40 años de trabajo he logrado. No sé si a partir de acá hay alguna cosa en particular que quieran preguntarme, sino más o menos esto es lo que podría contar. Tengo tanto para hablar que tampoco no sé cuánto tiempo pienso unir. No, estamos muy bien a nivel de tiempo. Generalmente las dinámicas de preguntas y respuestas, lo que a nosotros nos gusta es juntarnos en las mesas y ahora tenemos una aplicación nueva que la vamos a inaugurar. Pero sí creo que antes de pasar a las preguntas y respuestas nos habías prometido contarnos un poquito el tema de los incentivos que hay en Ushuaia. Vos lo planteás, ¿no? No sé si esto se va a desarmar y va a ser un error de pensar más allá de los intereses particulares de todos. Sí, bueno. Pero hay toda una sociedad pendiente de un esfuerzo que se hizo, para bien o para mal, y estaría interesante entender si nuevamente vamos a ir para atrás, para después volver para adelante y volver y entrar en esto. ¿Crees que entre en eso? Bueno, cómo no. Y es como que en eso soy un especialista, digamos. Los productos electrónicos, vamos a empezar por lo que la gente llama ensamblaje. Digamos, una de las cosas que nos dicen es que nosotros ensamblamos. Y es así, nosotros ensamblamos. Como un auto se ensambla, o como una moto se ensambla, o como un barco se ensambla, un avión. Es decir, para los que conocen algo de aeronáutica, una fábrica de aviones, cualquier fábrica de aviones es un ensamblaje. Hoy la industria no existe más como una industria que entra a la arena y sale el avión, digamos, el acero fuera, ¿no? Es un proceso que nosotros hacemos, como antes insinué, altamente tecnificado. Es cierto que la proporción de insumos nacionales es baja en proporción a lo que podría ser otra industria, porque los componentes principales, que son los componentes electrónicos, los chips, no podrían producirse acá, se producen solamente en muy pocos países del mundo en una escala mundial por el costo de desarrollo. Ahora bien, ese proceso de fabricación, porque es una fabricación, es un proceso sumamente complejo, tiene que ser perfecto, porque si no los productos fallarían. Nosotros lo hacemos a la altura de cualquier marca internacional, porque de hecho producimos marcas internacionales, y digamos ocupa eso 7.500 personas, ahora llegó a ocupar en el pico 13.500 personas directas, más todo el concierto de proveedores de las partes locales que sí usamos, de transportistas, y estructura indirecta y demás. Ese proceso, si no se hiciese acá, se tendría que hacer en otro lado. O sea, se hace en China, o se hace en Brasil, o México, o acá. Cuando se decidió establecer el régimen de Tierra del Fuego, era porque Tierra del Fuego necesitaba población. Era un lugar donde estaba básicamente poblado por chilenos. El régimen tiene en este momento más de 40 años de existencia. Entonces, la necesidad geopolítica, ojalá hubiéramos tenido un régimen en Malvinas, nos hubiéramos evitado unas cuantas circunstancias. De hecho, ahora están tratando de promover un régimen para la pesca para Isla de los Estados. Entonces, si vos querés poblar un territorio, de hecho Alaska tiene un régimen particular, no sé si alguno ha estado en Ushuaia, pero no es un lugar agradable para vivir. La noche es muy larga, los días son muy largos y el frío es muy intenso, entonces tiene que haber incentivos para que la gente viva ahí, si no la gente no viviría en Tierra del Fuego. Habría alguna actividad turística, algo de petróleo, pero no tendría
tendríamos la población que hoy tiene la isla, que tampoco es tan grande. Bien, luego, lo que se ha hecho como régimen, nosotros tenemos exenciones de impuestos, no pagamos impuestos a las ganancias, no pagamos IVA y no pagamos aranceles de importación. Si el producto no se produjese en Tierra del Fuego, se haría en otro lugar. ¿Qué lugar sería de elección para hacer estos productos? Y sería seguramente en primer término Manaus, que es el régimen equivalente a Tierra del Fuego de Brasil. Entonces los productos se traían a la Argentina sin arancel de importación. Y si no, serían en México, que por un convenio tampoco tienen arancel de importación. Entonces, cuando piensan en el costo fiscal, lo primero que tienen que hacer es no contar los aranceles de importación que no pagamos, porque si los sustituyéramos por un producto importado, tampoco pagaría el arancel de importación. La segunda cuestión es que no pagamos el IVA, situación que está totalmente trasladada al precio. Sin embargo, se creó otro impuesto en sustitución del IVA, que es impuestos internos. Si el producto se importase, no pagaría impuestos internos, pagaría el IVA, pero cuando hacen la cuenta fiscal, hacen la cuenta por la tasa reducida de impuestos internos que nosotros pagamos. Entonces, en lugar de deducir el impuesto interno que nosotros pagamos, lo cuentan como costo fiscal la parte de impuestos internos que no pagamos. Quiere decir que si nosotros hacemos la cuenta como lo que se resultaría del negocio si fuese importado, el costo fiscal de Tierra del Fuego son $200 millones anuales. Y lo calculan como si fuera 7 veces eso, $1.500 millones. Cuando el funcionario lo entiende y se da cuenta de cómo es y ve lo que hay hecho, se da cuenta que no es tan fácil desarmarlo. Por otro lado, tenemos un régimen instituido por ley y con una protección acorde. Consecuentemente, desarmarlo implicaría que el Estado se comería unos cuantos juicios, digamos. De manera que lo que nosotros tratamos de hacer es tecnificar, ayornar, abaratar, digamos. Tenemos los productos de última generación, no es que no tenemos los productos de última generación, y tenemos la contra del costo argentino que todos conocemos, que no es para la industria electrónica. Si vos miras un producto electrónico, lo que cuesta hoy versus lo que cuesta, no sé, una zapatilla o un producto textil o lo que fuera, en todos los casos estamos totalmente desfasados, pero eso es producto de lo que ya sabemos es la estructura del costo argentino, sobre lo cual obviamente el Estado está tratando de trabajar para transformar, ¿no? En particular, nosotros tenemos una agenda con el gobierno con el que estamos trabajando activamente para mejorar todas las eficiencias que puedan aportar al mejoramiento de los costos. En la Argentina se trabaja con un margen del retail de aproximadamente 35-40% del precio de venta, o de abajo para arriba alrededor del 50-60%, y en otros países eso es la mitad. Ahora, cuando da vuelta a un retail y te fijas lo que gana o lo que no gana, tampoco es que lo gana, porque gran parte de eso va a parar al costo de su carga laboral, de su ineficiencia, de impuestos diversos, impuestos en cascada y demás, cosas que me imagino por todos ustedes es más que conocida. O sea, estamos trabajando en la estructura de costos para ver cómo se puede hacer. Sabemos que el gobierno también tiene una agenda en este sentido para ver cómo podemos hacer para que los productos cada vez sean más accesibles. Pero mientras tanto, si tenemos que contribuir como tenemos que contribuir al Estado para sostenerlo, que aún así tiene un déficit importante, estamos en una situación altamente compleja y todos sabemos lo difícil que es desarmar este conjunto de problemas, digamos. De manera que lo que sería interesante, y por supuesto están todos invitados, tenemos un régimen por el cual los turistas y la gente que está en Tierra del Fuego, creo que 2 veces por semana puede visitar nuestras plantas. Lo tenemos abierto al público y lo hacemos como un programa para que la gente conozca lo que se hace. Están todos invitados cuando gusten y tengan la oportunidad de estar por Tierra del Fuego a que nos visiten, y a través de Juan pueden coordinar como para que tengamos una visita dirigida, digamos. Bueno, por lo demás, no sé si hay mucho más que alguna cosa que... Sí, lo último es que sobre lo que estoy trabajando ahora es sobre cómo dejo esto de una manera consistente y perdurable. Y en ese sentido, la otra cosa que me
profundizado, que alguna mención hice antes, es la constitución de un equipo de trabajo que tenga gente, en primer lugar, buena, tratar de tener gente buena en el sentido no solamente de la calidad de su trabajo, sino buena gente, y que desde ese lugar también elegir a los mejores profesionales y confiar en que se puede instituir una empresa que empiece por una familia, pero que después siga creciendo y se desarrolle más allá de uno. Y estoy realmente contento de cómo los últimos años he conseguido. Pensé que yo nunca iba a poder correrme de estar al frente del ejército, y ahora realmente estoy atrás y muy cómodo, si no podría estar acá, entre otras cosas, y contento de esto que estoy haciendo, ¿no? De instituir profesionalmente una organización, ¿no? Les agradezco. Buenos días a todos. Les cuento un poco la dinámica. Vamos a hacer una prueba piloto de lo que se va a usar en el fórum, y para eso tienen que utilizar o su celular o una tablet con conexión 4G. Les dieron unas tarjetitas. Las tarjetitas tienen un código QR que pueden escanear directamente y lo lleva a la página, o pueden abrir cualquier browser en el celular y tipear www.ex.org.ar/app.html. Entonces, Esta era la perita también. ¿Código de Wi-Fi? Sí, 4G. 4G, usan internet directamente de celular. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar a la página, ¿sí? Si quieren yo los espero un segundo, y van a encontrar 4 botones. El primer botón es preguntas al orador. La idea es que cada una de las mesas de 10 minutos consensúen una pregunta y uno de las mesas lo postee en la aplicación. Sería cómo fue el proceso de cambio desde la conducción personalista a una profesionalizada, y conecto esa con las preguntas de José en el grupo Un Protocolo Familiar para la sucesión, y cómo fue el proceso para acá. Hola. Gracias, hola. En primer lugar, todo es producto de un proceso, digamos. No es una cosa que de un día para el otro se establece, pero en primera instancia yo mantuve la presidencia de las compañías y contrataba a CEOs. Y de hecho, Luis Gani, que es el actual presidente y CEO, es, yo diría, la tercera o cuarta generación de CEOs. Lo que pasa es que en los últimos años también decidí dejar la presidencia, haciendo responsable a los ejecutivos de los puestos de dirección, asumiendo todas las responsabilidades también legales que eso implica, y dejando de participar personalmente del comité ejecutivo. O sea, yo ya no estoy en el comité que decide las políticas, llamémosle de corto y mediano plazo. Participo de otra mesa, que es la mesa de un board, en la cual tampoco estoy solo, sino que tengo otros miembros, y del cual participa el presidente y CEO y algunos de sus colaboradores, dependiendo de la temática, y es ahí donde se establecen las posiciones de mediano y largo plazo y se toman las decisiones estructurales. Entramos o no en tal negocio, las políticas grandes de hedgeo de monedas, o digamos grandes decisiones de compensación para el cuerpo directivo, como en las grandes corporaciones, digamos. ¿Protocolo familiar para la sucesión? Nosotros estamos trabajando, hicimos un protocolo hace ya 5 años, pero en realidad estamos en un proceso de revisión, y en este momento estoy justamente trabajando en lo que sería la estructura tanto legal como la estructura,
yo diría, política respecto a mis hijos. Tengo 5 hijos, ninguno de ellos incluido en los negocios en forma directa, y la idea no es que ellos, por ser hijos, sean los que dirijan las compañías. Sí van a participar o participan de una mesa familiar todavía incipiente, porque mi presencia sigue siendo relevante a ese nivel, pero la idea es que ellos se vayan capacitando como para poder eventualmente tomar las decisiones junto con este equipo de asesores que yo tengo en el board, que son personas de primerísimo nivel, digamos, en la Argentina, ¿no? Pero digamos, estoy en un proceso muy avanzado, y me preguntaba recién cómo se siente uno, porque en general hay como una especie de lucha respecto de pensar que uno que ha hecho todo esto hace las cosas mejor que otra persona que eventualmente desarrolla un trabajo profesional. Yo comentaba recién que en realidad para mí el éxito es lograr que esto funcione. Soy una persona que me analizo, me psicoanalizo desde que soy muy joven. Y me acuerdo de algo que veía hace unos años con un analista muy inteligente que me decía: una cosa es ser jugador, estar en la cancha, otra cosa es ser director técnico, pasar de jugador a director técnico, y otra cosa es ser el dueño del equipo, digamos. Vos tenés que elegir lo que en este momento sos dueño del equipo, director técnico y jugador. Y creo que era válido ese ejemplo que me daba, ¿no? Y realmente en lo que yo estoy es ser dueño del equipo en este momento, y desde dueño no soy director técnico ni soy jugador, y es muy gratificante ser dueño del equipo y ver que funciona bien y que de repente gana premios, nos dan algunos premios, nos hacen algunos reconocimientos, y yo no pienso que es mérito mío, realmente. Hoy muchos de esos logros, o casi todos esos logros, son productos de un equipo de trabajo de la cual mi participación es solamente estratégica, y me parece a mí mucho más placentero que a esta altura de la vida estar transpirando la camiseta pensando que no hay nadie que pueda jugar mejor que yo. Me parece casi primario ese pensamiento, ¿no? Muchas gracias. Con esto un par de preguntas. Y creo que el disparador es a futuro: ¿cómo hace un país de ingresos medios para competir contra el mundo? Eso a nivel del país, pero conecta con la otra pregunta, que es: a partir de su exitosa experiencia empresaria, ¿cómo proyecta sus empresas en los próximos 5 años? Bueno, en primer lugar, lo que yo pienso que debería ser un país serio es tener políticas de Estado. Políticas de Estado que implican compromisos por los diversos agentes políticos, a decir, de estos 15 o 20 temas no se discute. No sé, en nuestro caso sería: ¿queremos tener una industria de electrodomésticos en la Argentina o no? Y una vez que decidimos qué queremos, por ejemplo, y lo incluiría en ¿queremos tener industria o no? ¿Queremos ser Chile? Y después, si queremos ser Chile, ¿podemos ser Chile con la estructura social que nosotros tenemos? Conozco bien Chile y no es este país, ni desde su composición social ni desde su composición política. A mí me parece que es absolutamente inviable. Soy un enorme defensor de la industria y pienso que nosotros tenemos capacidades para tener una industria competitiva y vigente. Lógicamente, para eso tenés que tener la certeza de que vos vas a tener determinadas políticas referidas, en este caso a la industria, como podría ser respecto de la educación. Podríamos hablar un rato largo de educación, y que esas políticas sostenerlas a través del tiempo. Si no hay un sostenimiento de políticas, difícilmente esté la inversión sostenida necesaria para poder tener una industria que a mediano plazo sea competitiva. Entonces, la primera cuestión sería tener políticas de Estado. En algún momento traté de estar cerca de la política con enorme costo personal,
pero justamente pensando en de qué manera uno puede contribuir para tratar de cosas tan lógicas como esta, que no estoy inventando nada, ¿no? Pudieran establecerse en algún momento, hablando con los candidatos a presidente antes de que fueran las últimas elecciones, decía, ¿por qué no se juntan y definen 10 políticas que no se toquen y que esas políticas queden, pero gane quien gane? Y la respuesta era, bueno, después que gane lo hago. Y después que ganás no consensuás, nos pasa lo que nos pasa. No estamos condenados. No, condenados no estamos. Nosotros somos los responsables, no son nosotros los responsables. Los responsables somos nosotros. Si nosotros no nos involucramos, si pensamos solamente en nosotros mismos, en el presente, en ganar plata hoy, en política de corto plazo, etcétera, etcétera, la responsabilidad no es de otro, la responsabilidad es de todos nosotros. En la manera en que tomamos las cosas. Si hacemos las cosas con seriedad y con mirada de largo plazo, que nos exceda a nuestra persona y que pensemos en los hijos y los nietos, hay ciertas cosas que están claras. El asunto es que está que después en la práctica nos vamos de ese pensamiento y después definimos cómo hacemos para, no sé, sacar la plata o para protegernos, entre comillas, o para eludir o evadir o encontrarle la vuelta a lo que nos conviene a nosotros y defendemos una cosa que por ahí no le conviene a la sociedad. El asunto está si el conjunto de la sociedad está dispuesta a hacer el esfuerzo que este país necesita hacer. Ojalá no necesitemos una crisis tremenda, pero es posible que si no nos ponemos de acuerdo en cómo se rearma esto, tengamos que atravesar por una crisis en serio, para que recién ahí poder restablecer las políticas que se necesitan hacer para que este país pueda funcionar. No estamos complicadísimos, ese es mi punto de vista, ¿no? Respecto a la pregunta de acá 50 años, las empresas del grupo, ¿cómo la ven? La veo espectacular. Nosotros somos un grupo altamente capacitado para adaptarnos a las circunstancias. Lo que pasa es que mientras vivís adaptándote a las circunstancias y haciendo así, para acá, para allá, para acá, para allá, lo que tenés es una gran flexibilidad y renta, pero si vos querés establecer un grupo que sea competitivo en el mundo, tenés que tener políticas estables. Vas a promover la pesca, le vas a dar ciertos niveles de protección, vas a tener cupo de pesca. O sea, en el tema que quiero, te digo, hay ciertas cosas que si no tenés políticas estables, ¿cómo vas a cambiar un banco que cuesta, no sé, 30 millones de dólares si no sabes si dentro de 5 años te van a decir que reducen el cupo, que cambian que traen nuevos actores? O sea, si vos no sabés las cosas de largo y no están establecidas, el empresario está sometido a tomar decisiones todo el tiempo a corto plazo, pero siempre pensando que le van a cambiar o que pueden cambiar las cosas. Si vos tenés una cosa clara de largo plazo, el país se hace más eficiente automáticamente. En esa línea, otra de las preguntas es ¿cómo ve el futuro del mercado de línea blanca en la Argentina? Es un mercado maduro, a diferencia de otros mercados como el de celulares que tienen más renovación. Es un mercado maduro, altamente competitivo. Yo creo que el gobierno no está orientado a desprotegerlo. Digamos, dependemos también de cuánto nos cobren por el insumo como la chapa, que es muy digamos, dependiente esa industria de ese insumo. Creciente, pero muy gradualmente. Si las clases, digamos, que no tienen el producto, logramos que mejore su capacidad de compra, que se establezcan políticas de crédito para el acceso, como se está tratando de establecer para la vivienda, obviamente va a haber un crecimiento. Son mercados maduros con dificultades. El asunto es entender si vamos a abrir y si vamos a hacer un mercado común con la Comunidad Económica Europea o con México. Vamos a abrir y en qué condiciones. Si acá yo tengo leyes laborales que tengo que pagar X de cargas sociales y tanto de ausentismo, tanto de juicios laborales, todo lo que nosotros conocemos, contra otro señor que produce en una escala 5 veces mayor en China, y ese producto va a entrar y además con un precio, digamos, entre comillas, subsidiado, político, de dumping, etc., la industria no va a poder prosperar. Si por el contrario hay una política donde van a cuidar la industria, pensar en una apertura
masiva en un momento donde el mundo se está cerrando está atrasado. Eso está atrasado 10, 15 años. O sea, el mundo no está abierto y abriéndose. Está al revés. Mirá el Brexit, miralo a Trump, podríamos dar 25.000 ejemplos. Te dicen que vos abras, pero no te abran. ¿Dónde están los limones? Están entrando en Estados Unidos, que dijo que ni los limones dejan entrar. Entonces, finalmente tenés que decidir una política. Bueno, cuando decidan una política y pensemos que esa política es la política por largo plazo y ojalá con la convivencia entre distintos actores políticos, seguramente va a haber una selección natural que darán 3 o 4 empresas o 2 empresas y esas empresas van a tener vigencia. Eso es lo que pienso. Mencionaba Rubén el tema de los costos laborales, las cargas laborales. Una de las preguntas es cuál es la relación con los gremios, cuál fue el valor de la incorporación de la mujer en las plantas industriales. Bueno, la relación con el gremio que tenemos no es buena, es excelente, pero la relación con el gremio que tenemos está basada en el tipo de relación que establecemos y en el tipo de actitud que tenemos y de inversión que hacemos. Yo soy una persona que cuando viajo a las plantas industriales hablo directamente con los delegados, personalmente. Si yo voy a Ushuaia, una de las cosas que hago, me siento con todos los delegados de la fábrica, siento que no estoy en el comité ejecutivo, no hablo con los gerentes, pero hablo con la gente que trabaja. Entonces, como finalmente yo los convencí de que la empresa era más de ellos que mía. Entonces me miraban y me decían, pero vos pensás que nosotros somos idiotas, ¿cómo me decís eso? Que la empresa es más nuestra que mía. Prácticamente era así el diálogo. Yo les dije que lo que pienso, ¿no? Que no tengo ninguna posibilidad de ubicar todas esas fábricas en mi próxima vivienda, ¿no? Que está bajo tierra. Y que en cambio ellos ahí estaban decidiendo su futuro y el futuro de sus hijos. Nosotros ya tenemos hijos de gente que se jubiló trabajando con nosotros. Y la verdad que lo pienso. Uno no es el dueño de nada, es el dueño de un tiempo y de lo que hace con ese tiempo durante su transcurrir por la vida, digamos. Finalmente no se lleva nada. Y soy un hombre que tengo bastantes cosas. Soy consciente de que todo eso tiene un valor totalmente efímero. Entonces, el trabajo y la capacidad de uno de generar trabajo y de ellos de defender su trabajo depende de ellos. Si uno logra hacerles entender eso y que eso es genuino y que después uno no lo trampea porque lo que está haciendo está en consecuencia con eso y sigue invirtiendo y sigue dando trabajo, genera el respeto del otro y consecuentemente se cambia una dinámica de ver cómo destruyo y cómo obstaculizo. Pero bueno, eso es un trabajo de años, pero refleja mi propio pensamiento. Hay que ver si muchas personas tienen ese mismo pensamiento. Por el contrario, sé que a algunos otros empresarios no se les ocurriría sentarse con los delegados, hablar con los obreros. Para mí es como un privilegio poder hacerlo y entender lo que les pasa. Gracias. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero quedaba entonces la segunda parte de la pregunta, ¿cuál fue el valor de la incorporación de la mujer a las plantas industriales? No sé si decir el valor de la incorporación de la mujer, como lo que te podría decir es que nosotros le damos trabajo a numerosas mujeres. Te diría, creo que la mayor parte de nuestros operarios son mujeres. De mi conversación con estas chicas, la mayor parte son casi todas primer empleo. O sea, chicas que antes trabajaban con trabajos ocasionales, a lo mejor en servicio doméstico, o que no tenían ningún tipo de posibilidad de tener un trabajo estable y una cobertura social estable. O sea, que el proceso de transformación en la vida de las personas que genera el primer empleo es espectacular. Y para el tipo de ductilidad que se requiere para las industrias que estamos nosotros, la mujer es más hábil y más adecuada que el hombre. Y tenemos el caso de que porque pagamos tanto, tenemos hasta maestras que trabajan en nuestras líneas y hemos tenido quejas a veces del gobierno de decir, che, nos sacás gente capacitada que está en tus plantas. O sea que está buenísimo, ¿no? La incorporación de la mujer y el efecto que producimos en la vida. Uno no se da cuenta, pero cuando uno dice, le doy trabajo a
6.000 personas, son más todos los indirectos, la influencia en el desarrollo de la vida de esas personas, cuando uno dice tengo que bajar 500 personas y lo mira como un número en una oficina, no se da cuenta del efecto que genera en esas 500 familias que pierden un empleo y que a veces es el único empleo, es tremendo. Entonces, de la misma manera que cuando uno crea empleo genera un efecto social positivo, cuando uno baja empleo está generando situaciones donde no hay facilidad para que esa chica salga y se emplee de vuelta. Esa es la razón por la cual nosotros, no sé, ganamos una licitación ahora para computadoras con un precio totalmente marginal, había, no sé, 15 lotes y ganamos 12, pero claro, solo lo hicimos para conservar empleo, para ver si después podemos generar otra cosa para que la gente no se quede sin trabajo. Es un pensamiento. Bien, gracias. Nos van a quedar afuera varias preguntas, energías alternativas. Tenemos una empresa asociada con gente de España, en donde estamos trabajando en una empresa de servicios para energy saving, para proveer de tecnología para el ahorro de energía, y paralelamente en las licitaciones de renovables para tener un parque de energía solar, digamos. Bien. Y estamos trabajando en ese tema. Quedan también ahí logística de salida de los productos textiles, pero vamos cerrando entonces. Y si te parece, muchas gracias por tu tiempo, muy buena presentación y muchas gracias de acá de todos. Muchas gracias a todos.